Hola, bienvenidas y bienvenidos a Virtud y Voz, el podcast donde hablamos de filosofía antigua con una mirada muy actual. Yo soy Fernando y hoy vamos a viajar al origen del estoicismo. Sí, ese estoicismo que muchos relacionan con Marco Aurelio, Séneca o Epicteto, pero que en realidad empezó con alguien mucho menos famoso y sin embargo igual de fundamental. Hoy vamos a hablar de Zenón de Citio, el padre del estoicismo. Un comerciante, un náufrago y, en cierto sentido, un filósofo por accidente. Estamos en el siglo IV a.C. Grecia, y más concretamente Atenas, es el centro del pensamiento filosófico. Sócrates ya había muerto, pero su legado seguía vibrando en la ciudad. Platón había fundado su academia. Aristóteles desarrollaba el Liceo. Y la filosofía era una forma de vida, no solo un ejercicio intelectual. En ese mundo aparece Zenón, un joven nacido en Citio, una ciudad portuaria en la isla de Chipre. No era un sabio, ni un noble, ni mucho menos un maestro espiritual. Era un comerciante, un joven que transportaba mercancías por mar, movido por los negocios y los intercambios comerciales. Hasta que un día, en uno de sus viajes, su barco naufragó. Perdió todo, toda su carga, toda su inversión, todo su plan de vida. Imagina eso por un momento. Te embarcas en un negocio, inviertes todo y en cuestión de horas te quedas sin nada. Eso para muchos es el fin, pero para Zenón fue el comienzo. Más tarde escribiría una frase preciosa: y con el camino correcto, gracias a un naufragio. Y ese naufragio no solo lo dejó sin bienes, lo llevó a otra ciudad, Atenas. Y ahí sucedió algo inesperado. Cuenta la historia que al llegar a Atenas, Zenón entró a una librería, no buscando respuestas, sino probablemente buscando refugio. Algo que leer, algo que entender. Y ahí encontró un libro sobre Sócrates. Y algo le hizo clic. Sócrates hablaba de la razón, del autocontrol, de la virtud como camino de vida. Y Zenón, aún confundido y en ruinas, se sintió profundamente atraído por esas ideas. Tanto que le preguntó al librero: ¿dónde puedo encontrar a alguien como este hombre? Y el librero le respondió: ve con ese de allá, es Crates de Tebas. Y Crates era un filósofo cínico, literalmente de la escuela cínica. Y ahí comenzó todo. Zenón no empezó a enseñar de inmediato. Pasaron casi 20 años antes de que compartiera sus propias ideas. Durante todo ese tiempo, fue alumno, discípulo, observador. Estudió con los cínicos, como Crates, quienes decían que la felicidad se encuentra en la autosuficiencia, en vivir sin lujos, sin máscaras sociales, sin dobleces. Zenón admiraba su coherencia, su valentía para vivir con austeridad, pero no le convencía del todo el estilo provocador y casi teatral de los cínicos. También estudió con los megarianos, expertos en lógica y argumentación, y más tarde con los académicos, discípulos de Platón, que reflexionaban sobre la virtud, el alma, la justicia. Zenón no era dogmático, no aceptaba ideas sin más, pero absorbía lo valioso de cada escuela, y lentamente empezó a forjar su propia visión del mundo. Una visión clara, práctica, centrada en la virtud, y sobre todo profundamente humana. Después de casi 2 décadas de estudio, Zenón decidió empezar a enseñar,
Pero lo hizo de una forma distinta. No fundó una escuela privada, no construyó un templo, ni una academia exclusiva. En lugar de eso, eligió un lugar público, la Stoa Poikile, el pórtico pintado de Atenas. Un lugar abierto, decorado con frescos, donde la gente caminaba, conversaba, pensaba en voz alta. Y fue ahí, en ese espacio cotidiano, donde Zenón y sus discípulos comenzaron a reunirse. Y por eso su escuela fue conocida como los estoicos, porque se reunían en la Stoa, así de simple y así de conectado con la vida real. Nada de torres de marfil, nada de elitismo. La filosofía, según Zenón, debía vivirse en la plaza, en la calle, en la conversación. Zenón enseñaba que la filosofía tenía tres partes fundamentales. 1. Lógica. Aprender a pensar con claridad. Detectar falacias, razonar bien, no dejarse engañar ni por otros ni por uno mismo. 2. Física. No en el sentido moderno, sino como el estudio de la naturaleza, del orden del cosmos, de cómo funcionamos y qué lugar ocupamos en el todo. Y 3. Ética, la más importante. La pregunta esencial: ¿cómo vivir bien? Estas tres áreas no eran compartimentos separados. Eran un sistema orgánico. La lógica era el tronco, la física las ramas y la ética el fruto. Todo tenía sentido, solo si te ayudaba a vivir mejor. Para Zenón, el corazón de la vida buena era la virtud. ¿Y qué es la virtud? Actuar con justicia, con sabiduría, con coraje y con templanza. No es ser perfecto, es actuar con integridad. Hacer lo correcto aunque cueste. Decir la verdad aunque incomode. Buscar la coherencia aunque no dé aplausos. Y esto no dependía del mundo exterior, ni de la fama, ni del dinero, ni de la salud. Dependía de uno mismo, de cómo eliges responder ante lo que te pasa, de cómo cultivas tu carácter, de cómo vives con propósito, incluso en medio del caos. Y eso sigue siendo revolucionario hoy. Zenón no escribió grandes tratados que hayan llegado hasta nosotros. La mayoría de sus textos se perdieron con el tiempo. Pero sus ideas fueron tan sólidas, tan humanas, que sus discípulos las mantuvieron vivas. Y con el tiempo, otros grandes pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio las retomaron, las expandieron y las llevaron a nuevas alturas. Pero todo empezó ahí, con un comerciante que naufragó, y en vez de quedarse en la ruina, se convirtió en filósofo. Zenón vivió de manera austera. Dormía poco, comía lo justo, vestía sin ostentación. Pero no era un hombre triste, ni duro. Era firme, sereno, claro. Y eso lo hizo profundamente respetado. Cuentan que un día, ya anciano, salió del gimnasio, tropezó y se rompió un dedo. Y entonces dijo: "El destino me llama", y dejó de comer. Murió como vivió, con dominio de sí mismo, con aceptación de su destino, no desde la resignación, sino desde la coherencia. Para él, incluso la muerte era una oportunidad para actuar con virtud. Puede que hoy no naufraguemos en barcos, pero sí en relaciones, trabajos, planes, rutinas. Y cuando eso pasa, el mensaje de Zenón cobra un poder inmenso. Puedes perderlo todo y aún así reconstruirte. Puedes elegir cómo pensar, cómo actuar
¿Cómo vivir? Porque el control externo es limitado. Pero tu actitud es tuya. Tu virtud es tuya. Zenón no era un iluminado. Era humano, con miedo, con dudas, pero con una brújula clara. Y eso es lo que mantiene viva su filosofía hoy. Así que si estás en medio de una tormenta, si algo en tu vida se desordenó, piensa en él, en ese náufrago que convirtió su ruina en sabiduría. Y recuerda, la virtud no se enseña con discursos, se vive con el ejemplo. Gracias por escuchar. Si este episodio te gustó, compártelo con alguien. Suscríbete, deja un comentario y seguimos caminando juntos en este viaje estoico. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces, un abrazo estoico.